Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. 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 Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, vamos con la lista rapidito. Aguirre, Briones, Presente, Uriel. Calchapuya, Presente. Castro, Presente. Ceballos, Chele, Chele, presente. Ceballos presente. Cuello, Presente. Crespo, Presente. Domínguez, Presente. Echeverría, Presente. Espinosa, Presente. Estrada, Presente. Figueroa, Presente. Anchoso, Presente. García, Presente. Gómez, Presente. González, Presente. Juanvi, Presente. Guevara, Presente. Jiménez, Presente. Jiménez, Eduardo, Presente. Lara, Presente. León, Presente. Matailo, Mendoza, Morales, Presente Morales. ¿vale? Mendoza está por aquí. Morales, Leonardo. Morán, Damaris. Presente, economía. Moreira, Páez, Presente, profesor. Pazmiño, Presente. Peña, Presente. Pilco, Presente. Plúa, Presente. Coma, Profesor, él ya dijo que estaba un poco delicada de salud. ¿quién? Ah, Poma, la secretaria. ya. Quinde, Presente. Ramírez, Presente. Reales, Presente. Revelo, Presente. Rivadeneira, Rivera, Presente. Rodríguez, Presente. Rosales, Tapia, Presente Rosales. Terranova, Ingeniero, disculpe, es que Tapia dice que tiene problemas con el internet. Terranova, Torres, Villón, Presente, economista Torres. Villón, Zambrano Diego, Presente, bro. Zambrano Diego, Sí, Zambrano Gómez. Zambrano Zamora, Zambrano Kevin. ¿Tiene alguien que no ha sido nombrado? ¿Llegó tarde? ¿Nadie? Ingeniero, el estudiante Tapia está por entrar para que lo acepte.
Sí, Daniel, igualmente el compañero Villón también. Está en sala de espera, si lo puedes entrar. John John, pero no veo a nadie en sala de espera. Bien, listo, niños. Envíe por favor al WhatsApp los archivos de PowerPoint para poder comenzar. Zambrano Zamora dice que tiene problemas. Mandó un chat. Está bien. Bien, vamos con un video pequeño. Bueno, dos videos realmente. El tema de hoy, la democracia. Tipo de democracia. De tres maneras diferentes. Como forma de gobierno, nos plantea que la misma puede ser llevada a cabo de tres maneras diferentes. En forma directa, indirecta o representativa, o a través de la semidirecta. En el caso de la democracia directa, el pueblo es el titular del poder y lo ejerce directamente. Esto se da a través de asamblea, es decir, se reúnen para derogar o aprobar una ley y para solucionar todos los asuntos de gobierno. Esta forma de gobierno directa es casi imposible dadas las características del Estado moderno y de la sociedad actual. La democracia indirecta o representativa es aquella donde el pueblo es el titular del poder, pero no gobierna directamente, sino a través de representantes que elige por medio del voto. En la democracia semidirecta es aquella forma de democracia donde se plantean mecanismos de participación del pueblo en la toma de algunos asuntos de gobierno. Planteado esto, vamos a proceder a analizar en primer lugar la democracia indirecta o representativa. En el caso de la democracia indirecta, esta puede ser llevada a cabo de tres formas. Se puede usar un sistema presidencialista, un sistema parlamentario y un sistema colegiado. En el sistema presidencialista encontramos un fuerte poder ejecutivo, donde quien ejerce la jefatura del Estado, del gobierno, es el presidente de la nación. A este presidente de la nación lo acompañan sus ministros, secretarios que él elige y que son de su entera confianza. En el sistema parlamentario, en cambio, debemos hacer la distinción de que no coinciden las jefaturas de Estado y la jefatura
de gobierno. Esto lo vemos en Inglaterra. Por ejemplo, la jefatura de Estado en Inglaterra está en el rey. Sin embargo, él no gobierna, sino que quien gobierna es el que ejerce la jefatura de gobierno. En ese caso, el primer ministro. Este primer ministro que puede ser elegido por el jefe de Estado o por el Parlamento. Pero en cierta manera, en este sistema parlamentario, es el Parlamento el eje fundamental de este tipo de gobierno. Tal es así que si el jefe de gobierno no logra los votos necesarios del Parlamento para llevar a cabo su gobierno, puede renunciar o el Parlamento puede solicitar su renuncia. En 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, se introducen algunas cuestiones de este sistema parlamentario al sistema presidencialista de nuestro país, como por ejemplo hace su aparición el jefe de gabinete. De esa manera, para temperar un poco el sistema presidencialista que nosotros tenemos. En el sistema colegiado es una combinación tanto de sistema presidencialista como del sistema parlamentario. Es decir, el poder ejecutivo está compuesto por varias personas quienes se turnan en el ejercicio de la presidencia. De esa manera tenemos la democracia indirecta. En el caso de la democracia semidirecta, donde se plantea mecanismos de participación ciudadana, vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la iniciativa popular. En segundo lugar, la consulta popular. Y en tercer lugar, la destitución popular. Cabe señalar que de estos tres mecanismos, los dos primeros fueron introducidos en la reforma de la Constitución de 1994. No así esta tercera forma que plantea la democracia semidirecta. En el caso de la iniciativa popular, permite la presentación de un proyecto de ley por parte de la ciudadanía. Y esto lo observamos en la lectura del artículo 39. Ahora bien, a la hora de presentar un proyecto de ley, los ciudadanos tienen que tener en cuenta que la misma debe ser escrita en forma de ley, por lo cual los términos deben ser claros y se debe dejar en claro también la fundamentación de la iniciativa de ese proyecto, el origen de los fondos que han permitido divulgar esa ley, el nombre y domicilio de quienes presentan el proyecto de ley, como también del nombre, domicilio y la firma de las personas que apoyan dicho proyecto de ley, que deben ser el 1,5% del padrón electoral, que luego se debe verificar si las firmas son válidas, y esa verificación la realiza la Junta Nacional Electoral. En cuanto a la consulta popular, es aquel mecanismo que plantea que el gobierno puede consultar al pueblo sobre algunas cuestiones. En este caso, la consulta puede ser vinculante o no vinculante. Las características de la consulta vinculante es que la convoca la Cámara de Diputados.
mientras que la no vinculante puede ser convocada por el presidente o el Congreso también. Pero de hecho podemos hacer la salvedad, ponemos la Cámara de Senadores. En la consulta vinculante, el pueblo está obligado a votar, así como el gobierno está obligado a respetar la decisión del pueblo. En la consulta no vinculante, también llamada optativa, el pueblo no está obligado a asistir a votar y por ende el gobierno tampoco está obligado a seguir lo que el pueblo ha decidido. La destitución popular es un mecanismo que plantea la destitución de un funcionario por parte del pueblo. Como dijimos, este tercer mecanismo de democracia semidirecta no fue introducido en la reforma de 1924. Teniendo en cuenta todas estas características que hemos señalado, podemos decir que en el caso de la forma de gobierno Bien, vamos a dar ahí, vamos rapidito con los grupos. Déjenme ver quiénes han enviado ya. A ver, ustedes, estamos por aquí, está aquí, 1, 4, ¿no? Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos grupos son? ¿No está mi secretaria por aquí? No, no están, pero son 9 grupos. 9. ¿Por qué hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Falta un grupo. Víctor Briones, Brian Cuello, Eric Chele y Luis Tapia. Comiencen. Ingeniero, denme un segundo hasta que mi grupo se... Yo soy primero. Correcto. Ingeniero, aquí estábamos viendo que nos faltaba un compañero de registrar, ya lo hicimos la modificación, pero nos falta el compañero que ya lo pusimos en la dispositiva modificada, la cual vamos a subir. Pero somos 5 en el grupo. Dele. Ya, listo. Entonces, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, economistas. Nuestro grupo es el número 8 y vamos a exponer, bueno, yo voy a exponer lo que es los tipos de democracia en el mundo. Para empezar, tenemos la democracia directa. Este es el tipo de democracia más deseada y que todo país suele anhelar, todos los países superpoblados, ya que es la democracia directa que suele ser implantada en espacios de pocos habitantes. Al ser un sistema de participación directa, como su nombre lo indica, no hay intermediarios, no hay representantes. Normalmente los debates y decisiones son
hechas mediante un sistema de asambleístas, para que las decisiones que se cojan son directamente elegidas, como su nombre lo dice. Luego tenemos la democracia liberal. La democracia liberal es más común en el mundo, en la parte occidental, ya que su sistema está definido por elecciones de gobernantes mediante votaciones de sufragios, voto secreto, entre ellos. Aquellos representantes son sujetos al Estado de Derecho, a sus leyes y a la constitución que tiene cada pueblo, cada país. En este tipo de democracia los ciudadanos disfrutan sus derechos y sus libertades, tanto individuales como a nivel colectivo o a nivel de organización. Existe tolerancia política, social y religiosa. También la alternación del poder es un requisito fundamental en este modelo, ya que el sistema del control exige que los gobernantes sean monitoreados para una calidad mejor que estén dirigiendo el país. También tenemos, por tercero, la democracia democristiana, que esta fue extendida en algunos países europeos en el siglo XX, en países como Alemania, Irlanda, Italia. Ellos consideran que regir leyes según según los mandamientos y valores religiosos, católicos, entre otras religiones. En este sentido tiene la ideología democristiana, suelen ser más conservadoras y hacia una liberación económica. Entre ellos tenemos como existen en Inglaterra, reyes, príncipes, duques, cosas así. Tenemos también en la siguiente diapositiva lo que es más tipos de democracia. Existe la democracia indirecta o representativa, que esta también es conocida como la más implementada en la actualidad, ya que aquí los ciudadanos eligen diferentes perfiles políticos, presidentes, delegados, alcaldes, senadores, diputados incluso, para que sean representados como país, tanto en propia tierra o en otra tierra extranjera. Tenemos lo que es la democracia parcial. La democracia parcial hace referencia a los sistemas políticos donde los poderes del pueblo están bien limitados a actividades políticas, poder de decisión. Estos cumplen unos requisitos básicos de cualquier democracia como elecciones, libertad de expresión, pluralidad de partidos, pero los ciudadanos no gozan de acceso real a la administración del Estado. Ya ellos se encargan de propio el Estado de hacer las cosas en la democracia. Claro, no pueden estar por encima del Parlamento o de la Constitución del país. También tenemos la democracia popular, que es quizás el tipo de democracia más controvertido y de una compleja naturalidad, ya que se dice que este es un gobierno popular. Aquellos que han roto lazos con el imperialismo, colonizaciones o que se han considerado independientes de cualquier medida de resistencia. Es decir, países que no optan estar gobernados por un sistema que ya viene de otro país. Muchas veces este sistema de democracia no suele funcionar como tal en el país y suele llevar a casos extremos. Tenemos también la democracia social. La democracia social es donde el poder reside en el Consejo de Naciones, donde está el diputado y los senadores. No tanto el presidente o el vicepresidente como tal, pero esta es una sociedad donde el pueblo, mayores de 21 años, o incluso en otros países mayores de 18 años, los cuales ya son considerados personas que pueden dar voz y voto, son ciudadanos y no habitantes, gozando de efectos como derechos como le digo, a permitir vivir con dignidad, garantizado siempre por el Estado de Nación. A continuación, mis compañeros con la siguiente diapositiva. Muy buenas, compañeros. Mi tema va a ser diferencias entre la democracia social y la democracia política. Al hablar de democracia, la acepción primaria de la palabra nos refiere a una entidad política, una forma de organización del Estado y de gobierno. Es entonces un sistema político
en el que el poder no reside en un solo individuo, sino que el mismo se distribuye entre todos los ciudadanos, y son ellos quienes eligen y controlan de esta forma a sus gobernantes. De este concepto se desprenden dos aspectos fundamentales, que son el aspecto social, ya que nace la organización social, y el aspecto político, siendo el resultado de esta organización social lo que se conoce como Estado. Así es que tenemos lo que se conoce como democracia social, lo cual se hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a las democracias políticas, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decirse que se está bajo esta forma de gobierno, como por ejemplo, división de poderes, Estado de Derecho, sufragio universal, prioridad de mandatos, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. Sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. Ya, siguiente diapositiva. En otro punto tenemos la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado, con un gobierno representativo y plurinacional. Están sujetas a una única constitución política. El Estado plurinacional se forma a través de una descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. Entre los elementos de un Estado plurinacional incluyen el ser plural, descentralizado y autónomo. En el plurinacionalismo, la idea de nacionalidad es plural, lo que significa que hay varias naciones que conforman un cuerpo dentro de una comunidad organizada. Un Estado plurinacional implica la existencia de múltiples comunidades políticas y una asimetría constitucional. El uso de plurinacionalismo ayuda a evitar la división de sociedades en estados o países. La democracia plurinacional consiste en el reconocimiento de múltiples DEMOI, grupos de población o pueblos, 5 en un estado. A continuación, mi compañero. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Al inicio de la humanidad, el concepto de pueblo y nación se estaba formando. Las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiera problema entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa. Y la mejor manera en ese momento era estar en grupo. Imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Estado moderno, las personas comenzaron a demandar más participación política, así como libertades individuales. La soberanía del pueblo es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. La soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. La soberanía de las personas o soberanía popular es la base moderna del Estado democrático a través de... A continuación, mi compañero. La siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Economía. No, la siguiente. Esa ya la puse solamente esta no. La siguiente, por favor.
eso. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Existen tres tipos: la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia deliberativa. Hablaré sobre la democracia representativa. Esta se basa en la idea de convertir los intereses y las preferencias de la ciudadanía en decisiones políticas, no de manera directa, sino a través de los representantes. Esta puede ser como representar lo que significa actuar en nombre y en beneficio de alguien. En una democracia representativa, el poder lo ejercen los ciudadanos electos por los demás ciudadanos, quienes deben de trabajar a favor del bien común. También esta es la más ampliamente extendida y utilizada en el mundo. También existe la democracia participativa, la cual tiene como principio la participación de los ciudadanos en la gestión pública, en la lucha contra la corrupción, en la defensa de los derechos y recursos que están en juego en la ejecución de las políticas públicas y en la rendición de cuentas. En resumen, podemos decir que la democracia participativa apuesta por el fortalecimiento de los mecanismos de la participación ciudadana, es decir, pretende un mayor involucramiento de las personas en la toma de decisiones públicas. Puede haber democracia solo participativa en sistemas políticos grandes y con mucha gente. La democracia participativa es complementaria de la representativa. La democracia deliberativa es un modelo normativo de la política que aspira a profundizar la democracia con base en un principio de razonamiento público entre ciudadanos. El propósito de este trabajo es identificar las condiciones en las políticas deliberativas pueden cumplir con dicha expectativa. Podemos decir que la democracia deliberativa considera que las decisiones públicas pueden ser legítimas únicamente cuando fueron tomadas a partir de amplios y profundos debates entre las instituciones, la ciudadanía y sus organizaciones. Para que haya una buena democracia deliberativa, la ciudadanía no solo debe poder dialogar y deliberar, sino que debe de contar con buena información. De ahí lo relevante de la transparencia y el acceso abierto a los datos, que le permitirá contar con sus argumentos sólidos. Gracias. Carchipulla, Echeverría, Espinosa, Jiménez y León. Buenas tardes, profesor y compañero. Somos el grupo 2. Estamos compuestos por Carchipulla, Góngoro Cindy, Echeverría González Andri, Jiménez Solís Eduardo, León César y el quien habla Espinosa Hidalgo Ricky. Bueno, le voy a hablar sobre los tipos de democracia en el mundo. La democracia pura y representativa caracterizan la libertad de expresión y culto. Existen diversos tipos de democracia en el mundo. Entre los principales se destacan la democracia directa o pura. Es un tipo de democracia en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediante. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, profe. Bueno, la democracia indirecta o representativa es un tipo de gobierno en el que los representantes del pueblo que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante sufragio son quienes toman las decisiones. La democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como el pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otro asunto. La democracia parcial, también denominada no liberal, es un tipo de gobierno en el que
a pesar de existir la convocatoria a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades de gobierno no son de conocimiento del pueblo. La siguiente diapositiva. La democracia constitucional, también denominada Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos que todo gobierno debe representar. Y la democracia parlamentaria, que es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo que está en manos de los parlamentos, subordinados por un jefe de Estado o monarca. Gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi tema es la diferencia entre la democracia social y la democracia política. Al hablar de democracia, la acepción primaria de la palabra nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno, que parte en dos aspectos, tanto social como político. El aspecto social es una sociedad donde el poder reside en el Congreso de la Nación, donde están los diputados y senadores. También dice que es una sociedad participativa que vota y elige a sus representantes para que ocupen cargos en el gobierno hasta las próximas elecciones. Y el aspecto político, que dice que es una forma de gobierno que se emplea, que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir, los ciudadanos de una nación. También dice que es una orden representativa de las elecciones periódicas, sufragio universal, división de poderes y respecto del principio de la soberanía popular. La siguiente. La siguiente diapositiva. Ya, tenemos los ejemplos de democracia social. Se ven las elecciones para los cargos del presidente como el poder ejecutivo y de los legisladores o congresistas en el poder legislativo. También entre ellos también reside el derecho a ser libre, el derecho a votar y solución democrática en el gobierno. Ya. Los ejemplos de democracia política: máxima autoridad de un gobierno, solución de economía del gobierno, trabajadores controlados por el gobierno y profesionales. En conclusión, la democracia, tanto social como política, puede ser un bien para el mundo si se llega a comprender completamente su significado y no se respeta ni se cambia su significado. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano, que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declare al Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año, que declaró al Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como Estado plurinacional. Siguiente diapositiva. Para fines de la década de los años 90, el concepto de Estado plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana, recientemente aprobada, reconoce al Estado boliviano como Estado plurinacional. En España, existe un fuerte debate para declarar al Estado español como Estado plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades y les reconoce los respectivos derechos políticos. Gracias.
Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos shuar, de los pueblos y nacionalidades. Un aspecto fundamental del surgimiento de nuevos movimientos fue la discusión de la relación entre la etnicidad y clase que se manifestó en el cuestionamiento o el rechazo de las categorías de campesinos. Así, la Federación Shuar de la Amazonía Ecuatoriana, un ejemplo emblemático del surgimiento de nuevos movimientos, manifestó: no es lo mismo el shuar que el colono, aunque este último se encuentra explotado como el shuar. Ni el chofer shuar ni el chofer cholo, aunque ambos son choferes, y que el grupo shuar estaba generalmente muy alerta para que no prevalezca entre sus hijos el concepto de clase social sobre el ideal común de la hermandad shuar. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Perviven valores, conocimientos, sabiduría, pero sobre todo aún están vigentes instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las advertencias. Estos pueblos tienen 5 peticiones: reconocimiento de la tierra, los territorios y los recursos, consentimiento, no violencia, financiación directa y conocimiento ancestral. Gracias. La soberanía del pueblo se refiere al ejército de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delegan dicho poder en su representante. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Las ideologías y la influencia en la memoria democrática. La nueva ideología democrática muestra una tendencia de ser antiestatista. Su visión es un Estado que se disuelve en una medida importante en la sociedad política y en la sociedad civil, pero simultáneamente ese proceso de politización en la sociedad civil debe acompañarse de un proceso de democratización de la sociedad política. Este último tendría que desprofesionalizarse de manera significativa para dar un paso a la sociedad política. Es decir, una sociedad política más social y menos política. La construcción de una teoría democrática a partir de ella supone un proceso de elaboración que lleve unos propósitos mucho más específicos. Gracias. Bien, a manera de resumen, el tema de hoy que habla de la democracia, principalmente se caracteriza por las dos más importantes, la directa y la representativa, aunque vamos a ver más. La democracia directa, en este tipo de democracias, todas las decisiones están tomadas por las personas directamente. No hay ningún tipo de intermediario. ¿Qué significa? Que no hay ningún representante.
como cuando vimos en la antigua RS que en asambleas se reunían porque habían pocas personas y tomaban todas las decisiones, esa es una democracia directa, porque son pocas personas y ellos mismos deciden directamente sobre las decisiones que tienen que tomar para el grupo. ¿Ok? No solo se somete a votación las decisiones de gobierno, el pueblo puede proponer las leyes directamente. Democracia representativa viene a ser, no lo contrario, yo diría que un poco más allá. ¿Qué significa? Que ya como no son pocas personas, son muchas personas, toca elegir representantes. Así es la que vivimos nosotros. Nosotros no podemos ser gobierno. Nosotros no podemos, podríamos si es que nos eligen, pero no podemos ser asambleístas. Elegimos asambleístas. Somos 17 millones de ecuatorianos, no podemos tener 17 millones de ecuatorianos, no podemos andar consultando a 17 millones de personas todas las decisiones todos los días. No podemos tener 17 millones de asambleístas. Entonces vamos a elegir un grupo pequeño de asambleístas, antes diputados, ahora asambleístas, en este caso 135 creo que son los asambleístas, que son electos por votación popular. Son nuestros representantes y son los que van a tomar las decisiones por nosotros. Vuelvo a poner el ejemplo del alcalde de Quito, que todavía no sale. Lo removieron los concejales. No tuvieron que consultar al pueblo de Quito, porque los concejales son nuestros representantes, bueno, no nuestros porque somos guayaquileños, de los quiteños. Son los representantes de los quiteños, son los que toman la decisión. Deja que el pueblo posea derecho de sufragio para elegir al individuo. Sí, eso sí, nosotros tenemos, no la decisión, pero sí tenemos derecho de votar por nuestros representantes para que ellos tomen la decisión. De ahí que nosotros, de que tenemos mayoría de edad, votamos para alcalde, para prefecto, para concejales, para diputados, luego para asambleístas y para presidente y vicepresidente. 3. Democracia participativa. En este tipo de gobierno el pueblo tiene participación, pero en las votaciones de peso. Principalmente para decisiones fuertes, como por ejemplo alguna consulta popular, o cuando tuvimos que decidir para votar si queremos o no queremos la Constitución de 2008. Eso fue interesante porque en el 2008 votamos por sí se apruebe la Constitución socialista que se había creado por el gobierno de Correa. 4. Democracia parcial. Es aquella en la cual se dan los principios democráticos básicos, pero que limita el conocimiento y el poder del pueblo en cuanto a muchas decisiones del Poder Ejecutivo. Claro, es parcial, no es totalmente participativa del pueblo. 5. Democracia presidencial, que existe una diferenciación entre el legislativo y el ejecutivo, en donde principalmente el mayor poder reside en el presidente y no depende de lo que diga o no diga el parlamento. Democracia constitucional, básicamente la democracia se fija en función de la constitución y leyes escritas en la misma. Democracia parlamentaria forma parte de la democracia representativa y es dada por un sufragio. Es la democracia que tenemos actualmente, asambleístas que son electos por un sufragio de nosotros, donde los nombramos nuestros representantes para formar las leyes y aprobarlas. Democracia social es la democracia que busca el Estado pueda ser igual o más poderoso que las élites económicas, cuando es la sociedad la que toma las decisiones y tiene mayor peso que los grupos de poder o las élites económicas. Democracia autoritaria, que es aquella donde tiene mayor peso el poder del Estado sobre los demás. El poder del gobierno central sobre las demás funciones del Estado. Democracia religiosa, que más que nada, eso vemos antiguamente cuando las decisiones estaban siempre ligadas del gobierno, ligadas a la religión, al poder clérigo. Democracia constitucional, básicamente se trata de una democracia. Ya está repetida. Sigamos. Democracia y la constitución de un Estado plurinacional. Esto nace a partir del año 90, cuando empiezan a haber los movimientos indígenas que buscan y promueven una participación activa en la parte política del país. El Estado plurinacional reconoce la existencia de varias nacionalidades dentro de nuestra nación, dentro de nuestro país llamado Ecuador. El último, soberanía del pueblo, se refiere al ejercicio de la autoridad del territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realice el ejercicio directo de la misma, sino que delega en sus representantes. Claro, el poder está en el pueblo, pero es el pueblo el que decide quiénes son los que lo representan y cuál es el modelo que se va a aplicar
en la economía del país. Bien, eso es como resumen. ¿Hasta ahí, niños, alguna pregunta? El fin de semana se presentó el problema del Moodle. Ya cambié yo las fechas. Algunos me preguntaron, profe, las fechas, ya las cambié y las puse, de todas las tareas que vencían el sábado y domingo, las puse para el miércoles, para mañana. Entonces espero que en el transcurso de ayer, de hoy día y de mañana, logren, porque está para mañana a las 11 de la noche. Entonces tienen tiempo de subir las actividades, tanto para video 3, creo que video 3 está para el 17, no me acuerdo, ahí miren las fechas, pero yo les postré que a los que se vencían, viernes, sábado y domingo, las puse para este miércoles, ¿ok? Lo que se vencía en esta semana, pues normal. Entonces ahí miren las fechas, y por favor, porque ya la próxima semana tenemos examen, arrancamos con el próximo martes 20 sería, ¿no? Creo que cae martes, ¿no? Sí, martes 20. Tenemos obviamente el examen. Bien, me olvidaba. Hay una lección que es tipo repaso, se llama cuestionario de repaso, búsquenla ahí en el aula virtual, está del 15 al 18. Son 10 preguntas, dura 10 minutos, realmente sencillita, es un ejemplo, igual es calificada. Lo que saque ahí será su nota para la lección, ¿ok? Y es un ejemplo de cómo va a ser el examen. El examen va a ser preguntas verdadero y falso complete, verdadero y falso y selección múltiple, alrededor de 40, 50 preguntas, 1 hora. Por experiencias pasadas, los chicos se demoran media hora, 40 minutos, 45 minutos máximo en terminar el examen. La verdad, realmente sencillo, pero de todas maneras es obligatorio que hagan ese cuestionario de repaso y obviamente el examen, pues repasen, estudien, que va a estar sencillo. No se olviden de realizar, aparte de terminar en esta semana, lo que tiene que ver con el video 3 y con la tarea 2, también tenemos el glosario. Yo tenía que calificarlo desde el domingo, pero por obvias razones no he podido calificarlo, lo voy a comenzar a calificar desde mañana. Así que por favor, los que les falta hacer glosario, pues háganlo, que todavía tienen unas cuantas horas cuando comienzo a calificar y después tienen 0 si es que no tienen hecho el glosario. ¿Alguna pregunta? Economista, disculpe. Es que todavía la plataforma no está bien y todo eso. Si en tal caso se llegan a seguir presentando problemas a lo largo del día de mañana y interrumpe también con la subida de las tareas que están para mañana. Bueno, pero es que el Moodle está intermitente, no es que todo el día está sin poder acceder, sí se puede acceder. De todas maneras, vamos a ver, esperar que mañana ya se normalice. Si llegara a haber problemas todavía, les voy a dar un día más, pero eso sí es que llegara. ¿Ok? Si mañana pueden subirlo, súbanlo. Recuerden que ya otra semana de exámenes, yo no puedo estar esperando dar más días, más tiempo. ¿Y en qué momento yo les califico y les doy las notas? Tendré que darle la nota el día del examen, o si no, después del examen darle la nota, porque no he podido calificar tampoco. Así como ustedes no han podido subir las tareas, yo tampoco he podido calificar porque no se puede ingresar. Entonces esperemos que se normalice hoy día o mañana, y si no, pues esperemos que lo haga pasado y así en esta semana se normalice, porque si no, ni siquiera vamos a poder tomar examen la próxima semana. Confiemos en que estos días se va a arreglar y que ya más tarde o mañana ya comienza a estar activo el Moodle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Sí, economía. ¿Hasta qué tema va a estar en el examen? Hasta el de hoy, todos los temas. Es un examen teórico porque la materia es teórica. Entonces ustedes tienen que revisar. En el WhatsApp hemos enviado todos los archivos de PowerPoint. Entonces ahí tienen para revisar de todos los grupos. De todos los grupos. Entonces ahí revisen. No hay ciencia, los verdaderos y falsos y selección múltiple son sencillos. Hagan obligatoriamente el repaso, la lección de repaso para que vean las preguntas. Son sencillas, de verdad que son fáciles. Solo tienen que leer, no es aprenderse memoria, pero por lo menos haber leído. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
El examen va a ser el próximo martes a las 2 de la tarde, pero obviamente yo lo puse a 2:30. Dar paso que en la media hora, mientras llega, mientras yo también llego, mientras tomamos lista, mientras estamos listos, 2:30 comienza el examen. Y termina 3:30. Pero 3:30 termina, si terminas antes del examen, tienes que esperar a que los demás terminen. Porque la respuesta del examen sale una vez que finaliza el mismo. Ahí se envía la respuesta y usted ya sabe cuándo tiene, en qué se equivocó, cuándo sacó. ¿Ok? Entonces, 3:30 termina todo el examen, usted recibe su retroalimentación, conversamos sobre algunas cosas que tengan que conversar sobre el examen y luego les tomo la asistencia y damos por terminada la clase. Recuerden que en exámenes también hay clases, pero como nosotros tenemos solo 2 horas, media hora que estamos ingresando, 1 hora de examen, 1:30, y media hora de la parte final, se nos fue las 2 horas, entonces no hay clases, solamente hay examen. ¿Ok? Ya la siguiente semana sí, clases normales y ya toca la siguiente posición, no se van a olvidar. Sería la Expo 6, clase, no, hoy día es 6, clase 7. Sería la Expo 7, clase 8. Tocaría la siguiente semana, después de examen. La nota académica la estoy haciendo. Como les digo, no se ha podido. Yo pensaba este fin de semana avanzar bastante en eso, no se ha podido. Esperemos que este fin de semana logre tener toda la parte académica y se las envíe. De todas maneras, igual el Moodle les informa cuánto tienen en cada nota, ya tienen una idea de cuánto van. Pero yo igual traslado eso a Excel y promedio con la nota de Zoom, con la exposición de Zoom. Y les cambio un poquito, ¿no? Por lo general les sube, porque casi todos hacen la exposición de Zoom. Entonces, casi siempre, y yo los ayudo y les pongo 9, les pongo 10, entonces eso les sube un poquito de puntos. Pero la nota que le sale ahí en el Moodle es casi la nota académica. Te digo porque no sé si alcance a terminar a tiempo el fin de semana todas las calificaciones. Si no, lo terminaré durante la semana de exámenes. Porque obviamente hay que pasar notas el próximo domingo. No sino el otro domingo. Entonces hay que estar al día con las notas. ¿Alguna pregunta adicional, estimado estudiante? Profe, yo tengo que decirle algo. Ayer como el Moodle estaba fallando, hasta ayer se podía subir la clase 6, la exposición 5. Pero ayer como estaba fallando no se guardó y me sale no entregado, y me sale retrasado por 11 horas. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Si yo sí había guardé los cambios. Último día para enviar la exposición de la semana pasada. Ayer intenté subirlos de la tarde, pero estaba fallando el Moodle, profe. Yo sé, pero ¿por qué esperan el último día? Ese es el problema de siempre. Ya voy a intentar ingresar ahorita para ver si le puedo postergar la fecha de entrega. Gracias, profe. El problema es que ahorita no... Déjenme, lo estoy intentando. A ver, compartir para que ustedes vean que estoy intentando ingresar. Ahora también está fallando, ingeniero. Sí, eso veo. Igual hace 1 hora, 2 horas intenté ingresar y no se pudo. Así que asumo que todavía sigue el problema. Hágame acuerdo, dígale a mi secretaria que me haga acuerdo mañana para ver si es que ya está activada la plataforma y puedo cambiarles y darles un día más para que puedan subir las tareas. ¿Listo? No sube, está muy lento. Bien, le hacen acuerdo a mi secretaria para que me escriba mañana. Me haga acuerdo sobre eso. ¿Listo? Niños, genial. Niños, un placer. Tengan una linda tarde, una linda semana. Nos vemos el próximo martes para el examen, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Igualmente, ingeniero. Un abrazo. Bendiciones. Ingeniero. Gracias.